testigos de la verdad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Habíamos dicho que la carta fue Juan el escritor de esta carta, primera de Juan. Aunque la escritura misma no hace referencia o no dice, como en otras cartas que hemos estudiado, como Pedro, que dice que fue Pedro, esa carta no lo dice en sí misma, pero es muy parecido al lenguaje que se utiliza en el Evangelio de Juan. Ahora, trataremos esta mañana de tomar el primer versículo, el versículo 1, y hablaremos de la encarnación de Cristo eterno y encarnado. Hablaremos acerca de la argumentación apostólica y hablaremos acerca de lo que significa el verbo, es decir, el mensaje hecho carne. Introducción entonces a nuestro tema. Dios sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Como vemos, regularmente los hombres están buscando alguna solución a los diversos problemas. Históricamente, queridos hermanos, se ha buscado solución en la economía, tratando de buscar cuál es el modelo económico que esté más de acuerdo para una nación y que se pueda la pobreza eliminar. Mucha gente se esfuerza pensando, bueno, ¿cuál será el modelo económico? Y las naciones pelean, ¿cuál será el modelo económico? ¿Será mejor el modelo marxista, o será mejor el capitalismo, o será un modelo socialista? ¿Cuál será el modelo económico que pueda hacer que las naciones puedan progresar y que se pueda eliminar la pobreza? Años, ¿no? Años invirtiendo tiempo, pensadores y todo el mundo a la expectativa a ver quién puede decir, un hombre que nazca y diga, este es el modelo económico correcto para que todo salga perfecto y bien. Algunos se acercan a ciertos criterios buenos, pero siempre resultan fatales. Ese es un problema, ¿verdad? Ahora, otros están buscando una fórmula perfecta, es decir, un político perfecto. Si sube tal presidente o tal alcalde o tal persona, esta persona, la sociedad va a cambiar. Esperamos de alguna manera a alguien que dé solución desde el punto de vista político a nuestras situaciones. Además, buscamos un filósofo que tal vez dé la reflexión correcta. Por eso hay muchas personas recorriendo detrás de otras personas que puedan darle la filosofía correcta. O desde el punto de vista de la medicina, alguien que trate los problemas de la psicología y del tratamiento correcto, y que diga, esta es la forma correcta a los problemas de la psiquis de los seres humanos, y digamos todos, listo, es así. O un médico que invente la vacuna correcta, un científico que invente la vacuna correcta. Los hombres siempre estamos buscando al que va a llegar y va a transformar lo que necesitamos. Lo buscamos desde otras esferas, desde la economía, desde la política, desde la ciencia, desde la psicología, desde la filosofía. Lo vemos aquí, que Dios, que es nuestro creador, Dios es el que nos creó y sabe exactamente lo que necesitamos. Dios, que sabe lo que necesitamos, no nos ha mandado todavía el economista que sacará al mundo de su estado. ¿Por qué? Porque tal vez no es lo que más necesitamos.
Tampoco Dios ha mandado al psicólogo que dará el tratamiento correcto a los traumas, conflictos de la humanidad. No lo ha mandado todavía, que va a dar el tratamiento que es, porque tal vez, o lo más seguro, es que no necesitamos eso. Tampoco ha mandado al político correcto, ni siquiera al filósofo con la reflexión correcta que todo el mundo tiene el deseo de seguir. No lo ha mandado. Que Dios sabe que nosotros no necesitamos eso. Lo que más necesita el hombre es un Salvador. Eso fue lo que nos mandó. Un Salvador. Dios sabe nuestras necesidades, porque Dios mismo es el que nos creó, y Dios sabe que lo que más necesitamos, que el hombre lo que más tiene deseos, ansias, es sentirse perdonado porque ha pecado contra Dios, y lo que más deseamos, lo que más queremos es un Salvador. Y Dios, en su misericordia, proveyó este Salvador. Por eso inicia Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era, dicen las Escrituras, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nótese la siguiente cláusula, la parte A del versículo 1. Lo que era desde el principio. La primera palabra es lo. Es interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no debería ser lo. Debería ser ¿cuál? Él. El que era desde el principio. Entonces, ¿por qué no dice el que era desde el principio? ¿Por qué más bien dice lo que era desde el principio? Si Jesucristo es Él, el que era desde el principio. Juan escribe lo que era desde el principio, porque este término es más amplio que la palabra Él, ya que lo incluye tanto la persona como el mensaje de Jesucristo. Lo que era desde el principio, cuando decimos el que era desde el principio, se refiere solamente a Cristo. Cuando decimos lo que era desde el principio, es más amplio y se refiere a Cristo y a su mensaje. Por eso, queridos hermanos, los primeros 4 versículos se concentran en el versículo 3. Aunque vamos a trabajar solamente el versículo 1, tenemos que tener en cuenta el versículo 3. 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente esté con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El versículo 3 es el gran conector de los versículo 1 y del versículo 4 en relación al hecho. Lo que está diciendo Juan es que lo que hemos visto, eso os anunciamos. Voy a dar el anuncio. ¿Cuál es mi predicación? Mi predicación constante se trata de quién. Volvemos al versículo 1. De lo que era desde el principio. De eso es lo que yo les vengo a predicar. De lo que era desde el principio. Voy a predicarles acerca de Cristo. Pero no solamente de Cristo como persona, sino de Cristo y su ¿qué? Su palabra o su mensaje. Eso es, el término se refiere lo que era desde el principio. Es la proclamación, dice. La proclamación de la palabra de Dios. Ahora, este término, de lo que era desde el principio, también encontramos muy similar en Juan capítulo 1, versículo 1. Lo sabemos, ¿no? Lo recordamos. En el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. Juan 1:1. Y también podemos ver Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Pero sin embargo aquí Juan no escribe en el principio. Es decir, Juan 1:1 dice en el principio. Génesis 1:1 dice en el principio. Y 1 Juan 1:1 dice
que era desde el principio. ¿Por qué? Porque Juan no se refiere solamente a que Jesucristo, el proclamado Jesús, vino en carne, sino también se refiere a aquella revelación, a la revelación divina manifestada en la historia y registrada en el Antiguo Testamento, que enseñó la existencia de Dios. Por eso, lo que era desde el principio, es decir, Cristo, su mensaje, fue revelado desde el comienzo, pero también existió en la eternidad. Me explico. Cristo era preexistente. Cristo siempre ha existido desde la eternidad, y este mensaje de Cristo preexistente se desarrolla o se desenvuelve progresivamente. ¿Desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento, en la revelación de Génesis y particularmente en la promesa de Génesis 3:15. Está diciendo Juan en lo siguiente: queridos hermanos, vamos a hablarles en el versículo 3. Voy a proclamarles. ¿De quién nos va a proclamar? Versículo 1. Les voy a proclamar de lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? Pues el Señor Jesucristo. Pero su mensaje también fue desde el principio. Desde el principio, desde el Antiguo Testamento, la revelación fue dada. Es decir, todos estábamos esperando, después de la caída, todos estábamos esperando un Salvador. Había una necesidad para los seres humanos y la necesidad era Cristo. Ahí está diciendo Juan, de este les habla, del preexistente, del Dios eterno. Bueno, Juan, ¿y cuál es ese preexistente Dios eterno? Pues Jesucristo. Ahora, ese Jesucristo, ¿quién lo menciona? Pues este preexistente lo menciona desde Génesis. ¿Por qué? Porque el hombre cae y tiene una gran necesidad, la necesidad de un Salvador. Viene Jesucristo entonces, y Jesucristo al venir es encarnado. Entonces viene la encarnación del Señor Jesucristo. La revelación divina se hace verbo. Manifiesta en la historia, se registra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se materializa la existencia eterna del Hijo de Dios. Se trata, queridos hermanos, del Cristo encarnado, del eterno Dios que se hizo hombre. De eso se tratan estos versículos, particularmente el primero. Pero Cristo no vino solo, sino vino con un mensaje desde la eternidad, lo que era desde el principio, el mensaje de salvación. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es eterno. Juan está especificando que esto que procede informa a los lectores acerca del mensaje que había escuchado, que había oído. El eterno Dios se hace hombre y viene entonces con el mensaje que también se fue planificado desde la eternidad. Sigamos entonces con 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. 1 de Juan 1:1, seguimos en nuestro texto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Está diciendo Juan es lo siguiente. Miren, Jesús se hizo hombre. El eterno Dios se encarnó. Y yo, está diciendo Juan, soy testigo de esta verdad. El Salvador es la máxima necesidad del hombre. Y vino Dios mismo, porque Dios mismo provee un Salvador. Mire, dice el texto:
lo que hemos oído. Juan personalmente escuchó estas palabras que salieron de los labios de Jesús. Él era uno de los 12 que acompañaron al Señor desde el principio del bautismo hasta su ascensión, desde que Jesús se bautizó hasta que se ascendió. Juan había recibido instrucciones acerca de las doctrinas que tenían que ver con la obra de la palabra de Dios desde el principio de la creación hasta llegar a la historia de la redención en Jesucristo. De allí es que Juan habla de la capacitación y de la verdad, de que él vio, de que él entendió, de que él escuchó este mensaje. Ahora, vamos a ver Hechos capítulo 4, versículo 20. Hechos 4:20 dice lo siguiente. Aquí estaba hablando Pedro y dijeron ante el Sanedrín: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan dice: yo escuché este mensaje, pero este mensaje no fue un mensaje impersonal, es decir, lo escuché de la persona correcta, porque estamos hablando de que este mensaje es un mensaje divino, es el mensaje de Cristo, pero Cristo mismo se hace carne. No estamos hablando, queridos hermanos, de que el cristianismo sea una simple filosofía, sino que es la palabra de Dios revelada. Cristo mismo se hace carne y da su mensaje. Y Juan lo que está diciendo es: yo escuché este mensaje y esto es lo que está predicando. Pero lo que está diciendo: yo no puedo parar de decir lo que yo escuché. ¿Pero a quién se lo escuchó? A Jesús mismo. No es una filosofía que se fue dando en el tiempo, es el mensaje de Cristo Jesús, de la persona de Cristo manifestado y dado. Queridos hermanos, este mensaje que predicamos es lo que más necesita el hombre. Dios nos creó y nosotros tenemos que reconocer que Dios sabe lo que más necesitamos, y a consecuencia de la caída y el pecado, lo que más necesitamos es redención, y Cristo es nuestra redención y salvación. En muchos momentos nos sentimos débiles. Permítame hacer una aplicación en este aspecto. ¿Cómo está nuestra evangelización? ¿Predicamos el evangelio a los perdidos? ¿O cómo nos sentimos ante las personas que nos encontramos en la calle, los vecinos, los familiares y los amigos? ¿Cómo nos sentimos? Tal vez nos sentimos intimidados por ellos. Tal vez usted se siente intimidado por personas que trabajan con usted y aparentemente tienen una buena condición económica, o personas que son sus amigos de universidad y de trabajo y siempre manifiestan ciertas alegrías y usted los ve contentos y los ve en fiestas o en celebraciones y los ve muy animados, o se intimida usted con sus hijos, con sus padres o con sus familiares porque pareciera que no tiene ningún tipo de problemas. Bueno, y puede que no los tenga en todo el esplendor de la palabra, pero es que nosotros, queridos hermanos, no vamos predicando el evangelio como una solución a los problemas del hombre. Es decir, el evangelio no se trata de que usted simplemente conozca a Cristo para dejar de tomar trago. Venga, si usted se convierte a Cristo, ya deja de tomar trago. Venga, si usted se convierte a Cristo, entonces vuelve su esposo a su casa o vuelve su esposa a su casa. Esa no es nuestra interpretación. Si usted piensa que el evangelio es así, entonces por eso usted lo predica. Porque usted piensa: ¿yo qué le hablo a esta persona si esta persona no necesita nada? Porque usted está teniendo una equivocación en relación a lo que es el evangelio. Tal vez está pensando que el evangelio es suplir las necesidades materiales, físicas
o emocionales de los seres humanos, y cuando se encuentra con personas que parece que la tienen saciadas, entonces usted dice: no soy capaz de predicar porque están muy bien estos. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio se trata de Cristo y se trata de lo que gira alrededor de Cristo, particularmente su obra en la cruz del Calvario. Y todos los hombres, según las Escrituras, nacimos en una misma condición. ¿Cuál es? Pecadores, inclinados a hacer el mal, manifestados en nuestros propios deseos y con un fin para todos en general, pero un sufrimiento en particular, es decir, el infierno. Esa persona que usted ve, que tiene una vida aparentemente correcta y que no tiene necesidades económicas, si no está en el Señor Jesucristo, su fin va a ser el infierno. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Qué es lo que dice Juan? ¿Qué es lo que dicen los apóstoles que no pueden callar este mensaje? ¿Cuál mensaje? Que Cristo Jesús, el eterno Dios, se hizo carne, es decir, Dios el Padre, a quien suplió un Salvador. ¿Para qué? ¿Para salvar a quiénes? A los pecadores. Miren, yo no puedo parar, mis hermanos. Yo no puedo parar de decir esto. Esto es lo que yo les vengo a testificar: que Cristo Jesús, el eterno Dios, el eterno Cristo, se hizo hombre y viene con el mensaje del Evangelio, mensaje que desde Génesis, desde el comienzo, se iba manifestando progresivamente. Y aquí está, hecho en carne, la revelación completa a traernos salvación. Ahora, nuestro mensaje no es inferior, queridos hermanos. Es la necesidad real de los seres humanos. Necesitan entrar en comunión con Dios, como dice el versículo 3 también. Necesitan entrar en comunión con Dios. Cristo es esa comunión. No podemos asustarnos. No podemos pensar que nuestro mensaje es inferior cuando realmente es superior, porque nuestro mensaje no viene de una filosofía humana, sino de un hombre, Dios hombre, Cristo eterno, manifestado en carne, con el mensaje real y verdadero para la salvación de los hombres. Ahí está. Podemos confiar en que lo que predicamos es suficiente. Así usted no tenga las capacidades que usted pensaría que debiera tener, así no tenga la forma de expresión tan fuerte como otros pueden tenerla, pero si entiende que los hombres necesitan saber acerca de Cristo y a este crucificado, es lo que usted necesita. ¿Cómo está nuestra evangelización entonces? ¿Estamos evangelizando, queridos hermanos? Si no lo hacemos, entonces hay algo más malo en nuestra comprensión de lo que es el Evangelio. Tal vez llegue el tiempo, o sea el tiempo en que usted no comprende todavía de qué se trata este mensaje, y por eso no evangeliza. Y si tiene temores, queridos hermanos, siéntase fuerte en Cristo Jesús, porque este mensaje es suficiente. Volvemos a nuestro texto, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice el texto entonces: lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan pasa ahora de la instrucción espiritual, es decir, lo que hemos oído, de Jesucristo, y centra su atención en Él mismo. Es decir, nosotros los apóstoles, dice, somos testigos, es la autoridad apostólica, somos testigos presenciales, es decir, nuestros ojos. Yo escuché ese mensaje, pero ese mensaje no era una filosofía rara que se iba dando en el tiempo, no, es de la persona encarnada, es decir, de Jesús, pero lo escuché. No solamente lo escuché, sino también lo vi. Está diciendo con
soy testigo presencial del mensaje. No solo oí la voz de Jesús, sino que también vi al Maestro con nuestros ojos. ¿Por qué? A ver, vamos a mirar un poco el texto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, bueno, lo que hemos visto con nuestros ojos, ustedes lo sienten. Y aquí es como un poco redundante. ¿Por qué dice lo que hemos visto con nuestros ojos? Bueno, si dice inicialmente que lo hemos oído, pues yo podría inferir que si lo escuchó fue porque ¿qué? Porque lo vio. Pero Juan no se basta con decir simplemente lo escuché, sino quiere volver a decir porque lo he oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Pero sí, con los ojos vemos, ¿verdad? Vemos con nuestros ojos, pero ¿por qué el apóstol quiere hacer tanto énfasis en que ellos lo vieron físicamente? Aquí es necesario lo que vimos la semana anterior. Contexto: gnósticos, ¿verdad? Gnosticismo. ¿Cuál era la idea del gnosticismo? Que el Dios no podía ser hombre, porque el mundo está contaminado, y entonces el mundo estar contaminado, no podía existir Jesús como hombre. Que lo que es de Jesús, o lo que vieron de Jesús, no era al Jesús hombre, sino una aparición. Es decir, muchos podrían pensar que realmente Jesús no existió en realidad, sino lo que existió fue una apariencia espiritual. Ahí vamos entendiendo entonces el concepto de los gnósticos. Ahora, Juan dice: eso no es verdad. Yo vi a Jesús, es decir, Jesús era real. Yo lo escuché y lo vi con mis ojos, yo lo vi, no fue que alguien me contó, es una verdad, yo lo vi, yo vi al Señor, vi su cuerpo físico, físicamente, no era una apariencia, no era una ilusión, era el Señor Jesucristo manifestado en carne, la encarnación del Hijo de Dios, y yo lo vi físicamente, lo hemos visto con nuestros ojos. Lo que era desde el principio se encarnó, y de eso estamos hablando, dice Juan. El contenido de este mensaje, queridos hermanos, es Cristo. Este es el evangelio apostólico, la historia, los apóstoles lo están confirmando. Es decir, el cristianismo predica a un Dios que fue hombre, y a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo, 100% Dios, 100% hombre. No siempre fue hombre, pero se hizo hombre en la encarnación. Esta es la verdad cristiana. Sin esta verdad, nuestro cristianismo no tendría esperanza. Cualquier religión se fundamenta en cualquier pensamiento y cualquier idea, pero el fundamento del cristianismo es que Dios mismo se hizo hombre. Miren, hermanos, muchos atacan la encarnación de Jesús porque piensan que no pudo el Señor Jesús haber sido Dios, y otros creen que el Señor Jesús no pudo haber sido hombre. Si no es 100% Dios y 100% hombre, nuestro mensaje no es válido. ¿Por qué? Porque si es por ciento hombre sin ser Dios, entonces estamos yendo tras una filosofía que humana. Una filosofía humana. Simplemente las reflexiones, como lo llaman los de la teología liberal, al designar al Señor Jesús como el Jesús histórico, entonces lo llaman el Jesús histórico para decir es un modelo de vida el cual podemos aplicar. Usted sea como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Jesús era buena gente y Jesús era social. Si usted sigue a Jesús como el Jesús histórico, en el sentido de que no fue Dios, sino solo hombre, entonces hay fracaso. Ahora, si usted cree que Jesús no fue hombre,
sino solamente Dios, sin ser hombre, y no hubo encarnación, entonces el plan no hubiese podido ser cumplido. Es decir, solo Dios, según las Escrituras, puede dar salvación. ¿Qué hombre podía dar el sacrificio? ¿Qué hombre podía dar el sacrificio? Que fuera limpio y sin pecado, como el Cordero del Antiguo Testamento. ¿Qué hombre podría ser limpio y sin pecado? ¿Existía este hombre? No. Tenía que ser un Dios que encarnado. No podía existir ningún hombre que tuviese total pureza para hacer una ofrenda de sacrificio para salvar a la humanidad o a su iglesia. Si decimos que Jesucristo no fue hombre, sino solamente Dios, estamos diciendo que su sacrificio expiatorio en el Calvario no tiene validez. Se necesita que sea Dios hombre. ¿Y qué está diciendo Juan? Yo lo escuché y yo lo vi. Yo lo escuché este mensaje. ¿De quién? El mensaje del Eterno, que era desde el principio, lo que era desde el principio, es decir, la deidad de Dios. Dios desde el principio, Cristo, el Eterno. Ahora, ¿el Eterno qué pasó? ¿Se hizo qué? Se hizo carne. El Eterno se hizo carne. Lo que era desde el principio, ese eterno Dios, yo lo que escuché y además lo vi. Siguiente parte, primera de Juan. Lo que hemos contemplado y lo que y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que está diciendo Juan es: con mis sentidos corporales les puedo decir que sí, el Señor fue real. Lo escuché, oí su voz, lo vio con sus propios ojos y lo tocó ¿con qué? Con sus manos. Este mensaje es el mensaje apostólico. Comienza a ser predicado. Dios, por medio de los apóstoles en la historia, son nuestros testigos fieles. Es el mensaje que necesitamos. Los apóstoles son testigos de que esta revelación es verdad y que Cristo, que Dios eterno, se hizo hombre. Por eso es el mensaje apostólico. Dios se reveló a ¿quiénes? A los apóstoles. Y los apóstoles están diciendo lo que yo les estoy diciendo es verdad. Ahora, vamos a pensar en los evangelios cuando hablan acerca de la resurrección de Jesús. Algunos comentaristas que están en contra de la fe cristiana dicen lo siguiente: cuando Jesús murió, los apóstoles fueron y sacaron el cuerpo y lo escondieron, y después dijeron ellos que el Señor había resucitado, pero en realidad lo que habían hecho era esconder el cuerpo. Esa fue una de las argumentaciones que se han dado en la historia para decir que Cristo no resucitó. Bien, contraposición a esto, los apóstoles en su mayoría murieron por la causa de Cristo. Es verdad. Ahora, yo puedo morir por una mentira inventada de otro. Es decir, yo puedo morir engañado y morir por una mentira que se inventó otro. Por ejemplo, yo puedo, como Creciendo en Gracia, que dice que es el Cristo, y si alguien le cree, entonces llega y dice: bueno, yo creo en esta mentira. ¿Quién se la inventó? No, se la inventó este hombre. Bueno, entonces yo creo en esa mentira. Y viene un momento de persecución y muero por esa mentira. Pueden existir personas que mueran por mentiras, pero personas que mueran por la mentira que uno mismo se inventó, no. Ahí está el punto. Yo puedo morir por la mentira de otro, que yo me la haya creído, pero no podría morir por la mentira que yo me inventé. Entonces, si los apóstoles escondieron el cadáver y después, como en el caso de Pedro, que muere crucificado de cabeza,
como en el caso de Santiago, que muere también, martirizado por el Evangelio de Cristo. Si cada uno de ellos muere por el Evangelio de Cristo, ¿podrían morir por una mentira inventada? No tiene lógica este video. Yo no podría morir por una mentira que yo me inventé. Si usted le dice a alguien, mire, le vendo este carro y con este carro usted puede saltar al mar. Usted puede saltar al mar, es una mentira, ¿verdad? Pero si yo le digo, bueno, hágame la prueba, suba y vaya en el carro y salta al mar, ¿será que lo hace? No, porque no va a morir por una mentira que él sabe que es mentira, ¿verdad? Los apóstoles no iban a morir por una mentira que ellos mismos se inventaron. Entonces, lo que está diciendo Juan es verdad. Yo palpé al Señor físicamente, Él existió, es la realidad, es Jesucristo, y nosotros, los apóstoles, somos testigos de esta verdad. Somos testigos, dicen los apóstoles. Ahora, hoy en día hay muchos que quieren proclamarse apóstoles en estos tiempos, quieren ser testigos. Según las Escrituras, solamente un grupo de personas pueden ser apóstoles, no todos. Y son aquellos que vieron al Señor Jesucristo. Los demás no son apóstoles. Según vemos en el Nuevo Testamento, los que tienen la autoridad bíblica son reconocidos como apóstoles. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús físicamente, lo palparon, lo vieron, lo tocaron, lo escucharon. Esos apóstoles son los que Dios les depositó la importancia de la iluminación del Evangelio de Cristo. Ese es nuestro fundamento. Nuestro fundamento es el fundamento apostólico, lo que escribió Pedro, lo que escribió Pablo, lo que escribió Juan y lo que vemos revelado en los Hechos. Ese es nuestro fundamento. Esa es nuestra creencia. Ellos vieron y estuvieron en comunión con el Señor. Cualquiera que se denomine hoy día apóstol es un charlatán. No pueden existir apóstoles a la medida del Señor. Son charlatanes. Hoy en día personas que dicen, yo soy apóstol. Cuando les digo, entonces ¿usted vio al Señor físicamente? Muchos dicen que sí. Dicen que sí. Ni siquiera tienen vergüenza, pues. Dicen que sí. Ni siquiera dicen son apóstoles, pero un apostolado diferente o un apostolado de los nuevos tiempos, sino que se ponen a la misma medida de los apóstoles, discípulos del Señor. Y creen que ellos como apóstoles tienen una revelación nueva. Falsos, engañadores, mentirosos. No es verdad. Solo hay un grupo de hombres que son los testigos directos, que Dios mismo les dio la potestad de ser apóstoles, y en eso es nuestro fundamento. Si usted cree en otro apóstol fuera de lo que la Biblia nos revela, entonces ese apóstol tendría que darle a usted el fundamento. Y usted tenía que creer, si para usted hay otros apóstoles, tendría que creer en esas revelaciones de esos apóstoles. Pero la Biblia dice que cualquiera que añada a las Escrituras le vendrán todas las maldiciones que se encuentran en este libro. Entonces, nadie puede añadir ni quitar, y cualquiera que se diga ser apóstol tendría que añadir. Pero la Biblia dice que no se puede. ¿Qué quiere decir esto? Que el canon ya está ¿qué? Completo. Las Escrituras están completas. Lo que necesitamos para la salvación se reveló en Jesucristo, y no necesitamos absolutamente nada más. Solamente Cristo, su obra revelada en el Cristo Jesús. Espero que no sea verdad esto que salió en las noticias de una mujer pastora que puso a ayunar a un niño como 25 días y finalmente el niño de 2 años murió en los Estados Unidos.
Todo esto es porque dicen que tienen revelación. No hay más revelación sino la que está en las Escrituras, en que los apóstoles han revelado. De resto es engaño. Los testigos directos de Cristo y de su obra y de su revelación son apóstoles. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Juan. Está diciendo: yo lo vi, yo lo escuché, yo lo palpé. Esto es lo que vengo a predicarles. Vengo a predicarles de esta verdad. No necesitamos de ni nadie más, de ningún otro. Solamente lo que Dios ha revelado. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? Que se reveló lo que es respecto al verbo de vida. Es decir, Cristo es verbo, es decir, la palabra. También se le dice el logos, es decir, la razón. Verbo, palabra, logos. Cristo es el pensamiento, el mensaje de Dios encarnado. Eso es lo que nosotros necesitamos. Su palabra, su verbo, se hizo carne. Así es como lo escribe el Evangelio de Juan en Juan 1:14. Jesús es llamado el verbo de vida. Declara las palabras de Dios con absoluta autoridad. Soy Dios también, Dios eterno, un mismo Dios. Y este Dios entonces dice este mensaje. ¿Cuál mensaje? Que ustedes necesitan un Salvador, y que yo soy ese Salvador, y pueden encontrar total esperanza en mí. Es el mensaje de Cristo. Revela su voluntad. Es la voluntad de Dios. Si necesitamos escuchar la voz de Dios, tenemos que ir a las Escrituras y lo concerniente a Cristo y cómo su obra se desarrolla. Esa es la voz de Dios, es el mensaje de Dios, es todo lo que Dios necesita que nosotros sepamos. Ahora, dice: tocarte al verbo de vida. Dice el Señor Jesucristo cuando murió Lázaro y toda esta situación. Y le preguntan: ¿y ahora qué? Ya murió. Dice: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que viene a Jesucristo y está en el Señor, dice que su palabra lo vivificará. Solamente la palabra de Dios, porque es Cristo mismo, nos dará esperanza y vida. Sin Cristo estamos muertos en nuestras condiciones, camino al infierno, deseando nuestras propias pasiones, viviendo bajo nuestros propios principios, deseando todo lo que nos está destruyendo, en oscuridad, en muerte, en pasiones desordenadas. Pero viene el poder de la palabra de Dios, de Cristo, del verbo, del logos, de la razón completa, y nos vivifica nuestra vida, nuestra esperanza. ¿Saben qué, hermanos? Así podemos ver la realidad, y podemos ver a Dios, y podemos entender el principio de vida. Cristo, queridos hermanos, vino a la tierra, el Eterno se hizo Dios. Los apóstoles dan fe de esta verdad, y esta verdad es la única que puede dar vida a los corazones en oscuridad. Eso es el versículo de 1 de Juan. Oremos así. Padre,